de uso de documentos públicos. Le hago saber, Gregorio, que la declaración que usted rinde ante este juzgado será tomada como verdadera. Si en algún momento del proceso se logra acreditar que lo que usted dice es falso, se le va a iniciar un proceso penal por el delito de falso personal. Le solicito que lo que usted declare sea la verdadera. Así es. La declaración la va a rendir bajo juramento. Póngase de pie. El juzgado será tomado como verdad de la Constitución, a la derecha. Y repita conmigo, prometo decir la verdad Prometo decir la verdad y nada más que la verdad. y nada más que la verdad. Solo para ese examen le consulto Gregorio Vázquez, usted es familiar de familia directa de los señores Norma Valentina, de Patricia Cortés, junto con ustedes Ernesto Vilés. No, tenemos una más. Le voy a pasar el micrófono, hablar fuerte. ¿Puedo quedar de pie o sentado? Como usted guste, usted prefiere. Me sienta cómodo. Se va a acercar al micrófono para que es flexible, lo puede hacer. Bueno, pues muy buenas tardes, estimada jueza, a todos los abogados que están aquí, tanto de la parte acusadora, la parte defensora, quienes están en esta sala y también quienes nos siguen a través de la transmisión. Pues un saludo y bendiciones a todas y todos. Como ya me presenté ante la jueza, soy Gregorio Vázquez, soy sacerdote católico, estoy como párroco actualmente en la parroquia Santiago Apóstol de Lloro. A partir de enero pasado, los 8 años y medio anteriores, estuve en la parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, en el Valle del Aguán, justamente el lugar territorial donde se ventila este caso. Acepté hacer esta declaración porque como ciudadano, como cristiano y como religioso, pues creo en la moral social, en la ética, en la verdad y en la justicia, como esos grandes valores sociales que nos rigen a la humanidad. Y porque también considero que este caso, ¿verdad?, en el que se está tratando este requerimiento, pues tiene que ver mucho con la moral social, ¿verdad? Porque toca todos los principios y valores de convivencia y de bienestar social en la comunidad del municipio de Tocoa, así como en todo el departamento y también en todo el país, porque aun siendo un caso que está circunscrito territorialmente en Tocoa, en el centro del departamento de Colón, tiene que ver con todo el quehacer y con todo el acontecer nacional. Y porque desde que inició este proyecto minero, mm, a partir de 2012, incluso cuando se crea el Parque Nacional Montaña de Botaderos, y después ya cuando empieza este proyecto minero, pues ha tenido mucha incidencia en la convivencia social de esta zona y con una repercusión también a nivel nacional. Ha tenido que ver con el modo de vida de las comunidades, ¿ya?, por los modos como se ha ido llevando y sobre todo con una división en las comunidades, con una polarización tremenda, ¿verdad? Y generando un conflicto social que al no ser bien abordado, pues se ha convertido en violencia y ha dejado muchas cosas que lamentar, incluso asesinatos de muchas personas, entre ellas el asesinato de Juan López, todavía está muy reciente
y es un grito por justamente por ese tema de convivencia social en paz. Y los modos como se ha ido llevando todo este proyecto minero, que es el contexto grande, ¿verdad?, de inversión de los pinares, pues ha generado todas esas consecuencias sociales que son muy lamentables, donde han muerto hermanos, ciudadanos de ahí de Tocoa, de distintos grupos, de distintas partes, con procesos judiciales que han afectado a muchas familias y todavía estamos en esto. Por eso yo digo que un tema que tiene que ver mucho con el tema de la moral social. Y también decía que tiene que ver con la ética, con todo el modo de vida, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con la ética profesional, ¿verdad? En el caso de, de las personas que, por ejemplo, ejercen el derecho, los representantes legales, tanto de la empresa de inversión en los pinares como de otras instancias, ¿verdad? Tiene que ver con la ética social y con la ética profesional, con la ética de los funcionarios, en el caso de Norma, ¿verdad? Al ser funcionaria pública, al ser la secretaria municipal. Entonces tiene que ver mucho con la ética porque ha habido un conflicto de intereses patente y evidente, ¿verdad? En todo esto que mencionaba anteriormente. La municipalidad ha jugado un papel clave en esto, ¿verdad? En todas las exigencias de participación ciudadana, en todos los procesos, incluso la misma ley establece, ¿verdad? Como la consulta ciudadana, el derecho a tener buena información, tener este, una participación activa de las comunidades que de diversas maneras estaban siendo afectadas por este proyecto minero. Entonces, toca esos intereses y la municipalidad de Tocoa, pues haya jugado un papel clave ahí, ¿verdad? Por mi papel que tenía como sacerdote, como párroco, pues me tocaba atender varias de estas comunidades y bueno, fui testigo de todas esas fricciones y de todas esas divisiones y de todas estas polarizaciones que aún se mantienen, ¿verdad? Y también era testigo del grito que había de buena parte de la población pidiendo que se informara bien sobre todos los procesos, que se realizaran los cabildos abiertos correspondientes y por mucho tiempo hubo una negativa de parte de la corporación municipal. Y aquí el papel clave, pues sí lo juega el alcalde, ¿verdad? El señor Aranjunes, que es el que ha estado casi en la mayor parte de este proceso como alcalde en varios periodos. Entonces, siento que allí pues toca todas estas vibras, digamos, de la organización social de las comunidades que han sido muy afectadas, ¿verdad? Y es en ese contexto, bueno, que se da, al no darse las condiciones para a que haya una comunicación, una información adecuada, entonces se van generando muchas fricciones, muchos conflictos. Y en ese contexto es donde la, la empresa minera pues pareciera, ¿verdad?, tener esa cercanía con la municipalidad para facilitar procesos, ¿verdad? Este, los permisos, los licenciamientos que corresponden en el ámbito municipal, por ejemplo, como la realización de los cabildos abiertos. Y en ese contexto es donde se da el proceso, digamos, de adulterar un documento público como un acta de un cabildo abierto que se realiza en el 2016, ¿verdad? Que aquí se tiene, que es el acta 83 2016,
en ese afán de llenar todos los requisitos para los procesos que necesitaba la empresa, es donde, bueno, se ve que se adultera un acta de acuerdo a las exigencias, ¿verdad?, que los procesos exige la Secretaría de Recursos Naturales, ¿verdad? Entonces, que va pidiendo, y pareciera que hay una intencionalidad de ir como adaptando esa acta, ¿no? Y ahí juega un papel clave, pues, la funcionaria, que es la secretaria municipal, en la que le toca, pues, es la encargada de esto, de custodiar el libro de actas, de emitir las certificaciones, es la que juega ahí un papel clave. Quedamos sorprendidos, ¿verdad? Cuando se dice que ya tenían los permisos, ¿verdad? A nivel nacional cuando necesitaban esos cabildos de الكرة الماضية socialización. خطأ La كان واضح على sorpresa nuestra es الأمريكي cuando كارتوز وهذه le خطيرة. aparece محاولة الآن لمسة رائعة. que lo tienen. الزلزول يا الله. Y ahí es donde se empieza a pedir, incluso مصلحة بالمر la يحاول parroquia فيها واحد على واحد formaba يبحث parte عن del comité المساندة. de بالمر bienes ما زال comunes y يحتفظ públicos, por بكرتها eso مرة. tenía una persona delegada. La عرضية persona delegada بالرأس. de la parroquia era el مصلحة J. بالمر Juan يحاول López, فيها واحد على واحد يبحث عن nuestro المساندة. delegado, بالمر y él ما زال cumplía يحتفظ بكرتها مرة. como coordinador del comité. Se عرضية hizo, بالرأس. se pidió, ¿verdad? Ya la certificación y pues no la cedían, ¿verdad? Entonces fue cuando se acudió al CONAVE para pedir dicha certificación. Y es así como ya después fuimos teniendo conocimiento de los procesos que se habían hecho para ir adulterando esa acta original 83-2016. Era un contexto bien complejo, ¿verdad? Porque estamos hablando del 2000, ese tiempo, ¿verdad? Cuando se empieza todo el proceso de la minería, aunque había comenzado desde antes, pero a partir de ese año 2016, pues sí se van haciendo bastante fuertes, digamos, esos procesos. La tensión aumentó, ¿verdad? Todos esos años. Este, y, y todo parecía, ¿verdad? Que la municipalidad pues cedía con facilidad a varios procesos y estar más a favor de la empresa minera que de las exigencias que tenía la población aglutinada en el Comité de Bienes Comunes y Públicos, donde había patronatos, juntas de agua, iglesias y organizaciones sociales y derechos humanos. Tanto fue así, ¿verdad?, que en ese contexto, ya en el 2018, cuando ya estaba más tensa esta relación, en el contexto de una asamblea permanente que hicieron las comunidades frente a la municipalidad, donde se pedía información, de donde se pedía que recibieran a la gente del comité de parte de la municipalidad del alcalde, y había negativas. En eso vino una comisión de Tegucigalpa, se tuvo una reunión con el alcalde, dijo que iba a retomar los puntos, sin embargo después no fueron retomados. Y a partir de ahí entonces se hace un campamento, que era de entrada. Eso ya está seguramente ahí en la historia, ¿verdad? De este caso, que era un campamento, digamos, por la dignidad y todo, pacífico, que estaba a la entrada, ¿verdad? De acceso a donde estaba el campamento de la minería. En ese contexto es que aumentan incluso las tensiones y, y debo manifestar, ¿verdad? Ya está en una declaración que hice en 2021, que Norma, ¿verdad?, me abordó, ¿verdad? No re- aquel domingo de septiembre de 2018, este,
Ese día en la mañana hicieron un plantón los supuestos empleados de la minería frente al templo parroquial, donde pues presidía, como se hace siempre los domingos a las 8 de la mañana para la misa. Plantón con pancartas, ¿verdad? Exigiendo derecho, incluso con texto, ¿verdad? De documentos de la iglesia y todo. Con muchos comunicadores sociales, ¿verdad? Dando cobertura. Ese mismo día, despuesito de la misa, me llamó Norma García, la secretaria municipal, que nos conocemos desde que éramos muy jóvenes. ¿Ya? Somos de ahí, del mismo lugar, entonces me llamó a mi teléfono personal diciéndome que le urgía hablar conmigo. Entonces, yo le digo, bueno, pues está bien, en la tarde, alrededor de las 3, la recibí en mi casa, en la casa cural, y conversamos. Para mi sorpresa es que llevaba en su teléfono un requerimiento fiscal para 18 personas, entre ellas 4 delegados de la Palabra de Dios, muy cercanos y muy colaboradores en la parroquia, y otro grupo de personas de distintas comunidades, de distintos grupos y de otras iglesias. Y era, si ayudas a disuadir a estas personas de esta lucha, nosotros no dejamos que se ejecute este requerimiento fiscal. Yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Porque le digo, pero ¿cómo es posible que tengas acceso a él? Y me dice, bueno, ya sabes que hay maneras. Yo me quedé sorprendido realmente, nunca me esperaba una cosa de estas. Ese mismo día, ¿verdad? Cuando ya terminamos la conversa, tomamos un café, ¿verdad? Porque, bueno, nos conocemos desde hace tiempo. Entonces iban a ir por ella, entonces le digo, bueno, si quieres te voy a dejar a tu casa. ¿Ya? Ahí fue la sorpresa mayor todavía, porque cuando ya íbamos, pues seguimos la conversa, tenemos confianza, ¿verdad? Mira, Goyo, pensate bien esto, piénsenlo bien, hay que ver las cosas positivas que tiene el proyecto minero, los empleos, hay mucha necesidad, hay que evitar problemas, hay que evitar que se empeore esto, bien sabes que esto es muy delicado. Si no, mira lo que le pasó a Berta Cáceres. Yo ahí me quedé más sorprendido todavía, porque que fuera, que lo leyera yo como amenaza para mí no era tanto, pero sí a un grupo grande, yo me quedé sorprendido realmente. La sorpresa es que lo mismo habían hecho de ir a hablar con otros hermanos del comité y de la zona que estaban muy metidos en el proceso de, de la defensa del agua y todo esto. Igual fueron a hablar con Juan López, que fue Filimón Flores, el esposo de, de Norma, que en ese tiempo creo que fungía como asesor del alcalde de la alcaldía, ¿no? Mi sorpresa es que el cuñado de ella, Otoniel Flores, ha ido a hablar con él y otra de las lideresas, y la petición era la misma, disuadir, y entonces el requerimiento fiscal no procedía. Para mí eso fue fuertísimo, ¿verdad? Y aquí entra el otro tema de la convicción que decía yo de verdad, porque todo esto tiene que ver mucho con un valor tan alto como la verdad. Y todo eso ahí parecía que se iba fraguando pues en un montón de subterfugios, digamos, pues para falsear la verdad. Está el acta, están, bueno, el, el querer chantajear, ¿verdad? Con eso. Este, Se les niega pues, el derecho a la verdad que tienen todos los ciudadanos de estar bien informados con los procesos que se llevaban y que le correspondían a la municipalidad.
de tener buenos procesos de información y también tener buenos canales de socialización y de diálogo de todo lo que siga llevando. Por eso digo, tiene que ver mucho con la verdad y sobre todo cuando se llega al colmo de adulterar un documento para favorecer a una empresa que, que por el modo como se iba llevando generaba tanta conflictividad y sigue generando tanta conflictividad, tanta violencia, tanta muerte, tantos procesos de judicialización que han habido. Entonces, cuando la verdad no se asume con todo, pues tiene estas consecuencias tan fuertes. Y la otra convicción es la de justicia, pues todo esto tiene que ver con la justicia. La justicia como un valor máximo de la sociedad, ¿verdad? El derecho a la justicia, que es luchar por defender el agua, que era lo que hacía y lo que se fue haciendo en el comité, y que desde la iglesia pues tratábamos de formar, informar, digamos, toda la defensa de los bienes comunes, de la naturaleza, y que por tanto son comunes y públicos, muchos de ellos, ¿no? Y que lo hacíamos amparados en los documentos de la doctrina social de la iglesia, como el reciente documento que había salido de Laudato Si, del recién fallecido Papa Francisco, que es como el Evangelio de la creación. Entonces sentimos que es un tema de justicia porque hay que defender el agua, hay que defender los territorios, hay que defender los bosques, hay que defender todo aquello que genera una vida digna, ¿verdad? Y sobre todo defender un desarrollo que no tenga tantas consecuencias negativas como las que se estaban dando. Entonces, por eso decíamos que también era un tema de justicia. Y me gustaría terminar porque esto a mí lo que me ha generado desde entonces es mucho más preguntas que respuestas. Más preguntas que respuestas. Primero, una empresa que dice que llega con el deseo del desarrollo y de servir, pero ¿cómo puede utilizar unos documentos que han sido adulterados para lograr unos permisos funcionar? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que unos profesionales del derecho que conocen su ética pudiesen utilizar? ¿Pueden arguir ignorancia para eso o no? Me quedan como esas preguntas. ¿Y sus superiores, los dueños de la empresa, sabían de esto? El señor Lenir Pérez, la señora Ana de Facusé, ¿sabrían de estos procesos? Se supone que hay una supervisión, una relación, ¿no? Porque los otros eran empleados. Y las mismas preguntas quedan con Norma Agripina García. Ella es una funcionaria. Su relación inmediata es el señor alcalde, Adán Funes. ¿Sabía de estos procesos? ¿Qué relación hay? ¿Estaba al tanto de esto? Si Norma rapidito se hizo público, ¿verdad? De que había una adulteración de un acta. ¿Qué hizo? ¿Por qué no puso una demanda? Si era que le habían, qué sé yo, agarrado su firma o falsificado, ¿qué? ¿Por qué no? Yo nunca vi que, creo haber visto una declaración que se decía que podía denunciar, pero nunca vi una denuncia formal, ¿no? Quedan esas preguntas. Y la pregunta fundamental, por supuesto, que hay derecho, ¿verdad?, a la empresa, al desarrollo, pero ¿se puede pagar un precio tan alto por un desarrollo como este que se plantea esta empresa minera? ¿Y no será que también las comunidades tienen derecho, un derecho humano fundamental como el agua limpia, el agua suficiente para la vida,
para el consumo personal, para alimentar a los animales, para las plantas. No es un derecho fundamental también. Son preguntas que, que me quedan y me las hago y se las comparto porque me duele todo lo que se ha vivido en la zona de la UAM y desafortunadamente se sigue viviendo. Un pueblo fragmentado, polarizado, enfrentado, que comenzó con un proyecto tan bonito como la declaración del Parque Nacional Montaña Botaderos, allí a finales de 2012, pero como esa ilusión un año después, menos de un año después, se cambia, porque se reforma ese decreto y justamente la ampliación de, del núcleo de este parque es justamente donde están las dos concesiones mineras. Uno dice, ¿y qué pasó? ¿Cuáles son estos padres de la patria? ¿Qué patria es la que cuidan? Una comunidad trabajadora como la zona de la UAM, muy productiva y que esté tan partida por estos conflictos extractivos como otros conflictos que hay ahí, como los agrarios, el tema de crimen organizado y la corrupción, que desafortunadamente es el velo que cubre todos estos grandes problemas. Me duele eso y eso es lo que comparto. Igual, ¿verdad? Me duele que esté Norma porque, bueno, somos desde que éramos muy jóvenes, ¿verdad? Nos conocimos, estudiamos juntos, compartimos trabajos, incluso dentro de la misma pastoral social de la iglesia. Entonces, esto es lo que dejan estos proyectos cuando no son bien presentados, no son bien socializados, bien dialogados. Pareciera que el daño es mayor del desarrollo que se pregona. Muchas gracias, les agradezco mucho por su escucha atenta y sigo aquí, ¿verdad? Con la esperanza, como les dije, de vivir en justicia, de vivir en verdad, con una ética de vida que nos ayude a todos a crecer y sobre todo con una moral social que nos ayude a vivir bien y disfrutar todos del bienestar social. Muchas gracias. Su declaración lleva consigo un interrogatorio, ¿verdad? En este sentido amplio de su declaración, igual como está el Ministerio Público por un lado, acusadores privados y defensores quienes, como han indicado, partiendo de su declaración, en una serie de interrogatorios cívicos. Sí, gracias, María. Buenas tardes, Gregorio. Buenas tardes. Ahora. Gregorio, usted habla que Norma Agripina García le mostró un requerimiento. Sí, fue en el teléfono. Ok. Cuéntenos, ¿qué pasó con ese requerimiento? ¿Qué sabe? Bueno, yo vi el requerimiento, básicamente me mostró los nombres que estaban en negrita, ¿verdad? Permítanme solo, me agarró el teléfono, así, ¿verdad? Y viendo, aquí están. Y vi los nombres encabezados por Juan López, Federico Goza, Leonel George, Eugenio Esquivel, Reinaldo, eran los delegados de la palabra de Dios. De la parroquia. Pregunto, ¿ese requerimiento fiscal se presentó? Inmediatamente después se presentó. ¿Cuándo? Ya, qué sé yo, salió ya público un par de semanas más probablemente, ¿verdad? Los compañeros, un buen grupo de este grupo, se presentaron voluntariamente. Okay. ¿Sabe dónde se presentó ese requerimiento fiscal? Bueno, entiendo que ahí en Tocoa, pero luego se presentaron en Ceiba, luego los pasaron a San Pedro y de San Pedro a Tegucigalpa. Usted habla de una empresa minera. ¿A qué empresa minera se refiere? Actualmente se llama Inversiones Los Pinares, ¿verdad? Antes se llamaba ENCO, ¿verdad? Y es la que está ahí. Nos referimos y me refiero básicamente a esta empresa que ya después fue, pues teniendo otros componentes, ya como Ecotec, la termoeléctrica,
que son otros. La primera estaba con los dos concesiones, ASP y ASP2. Y ya después tiene los otros agregados, que es la planta pelletizadora y la termoeléctrica. Bien. A eso me refiero, a ese emporio minero. Bien. Usted habla de un conflicto social. ¿A qué se refiere conflicto social? Un contexto. Pues el contexto básicamente es cuando se rompe pues la sana convivencia entre las personas, entre las comunidades y entre las organizaciones del lugar. Ok, habla de un acta falsificada, Perfecto. de un cabildo abierto. Así es. ¿Quién era el líder católico de ese sector cuando ese cabildo abierto se dio? Bueno, habían varios líderes, digamos, porque quien lideraba, digamos, como que exigía más información y más socialización de todos estos proyectos mineros, estaba aglutinado en el Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. ¿A Que- usted lo invitaron a ese cabildo? Ese cabildo del que hablamos es de finales de junio del 2016. Correcto. Y lo hicieron básicamente en la zona, una de las zonas de Tocoa. Yo no tengo conciencia de haber sido invitado personalmente. ¿Por qué? Sigue, desconozco las razones. Después, pero sí participaron los delegados de la Palabra de Dios de la zona de ahí, o sea, tenía buena información. Y participó, por ejemplo, Juan López, que era el delegado de la parroquia, que formaba parte del comité y que a su vez era el coordinador del comité. Él participó en ese cabildo abierto, y por eso es un cabildo que se dedicó básicamente a presentación de proyectos comunitarios de la zona. Bien, De ninguna manera se trataron otros puntos. bien. Usted habla que un domingo de septiembre de 2018 recibió llamada y visita de Norma Agripina García. Correcto. ¿Qué puesto ocupaba Norma Agripina García en ese tiempo? Secretaria municipal. ¿De qué alcaldía? De la alcaldía municipal de Tocoa, Colón, que es el alcalde aún actualmente, el señor Adán Funes. Bien. ¿Ese encuentro cuánto tiempo duró? Pudo haber sido cerca de la hora, porque empezamos a platicar, puse a hacer un café, por supuesto, somos religiosos, y un domingo, pues no hay quien esté en casa, hice el café, lo tomamos como buenos amigos que éramos, ¿no? ¿En qué sentido le habla Norma Agripina García de Berta Cáceres? Yo lo que sentí era como un último cartucho disuasivo o de que se diera, y yo sí sentí un tono amenazante, ¿verdad? De amenaza, no solo para mí. Y yo sé que a veces hablar en estos contextos, y los que conocen el conflicto allá, uno siempre se pone en riesgo. A lo mejor yo estoy en riesgo, ¿Por como qué? lo estuvo Juan López. ¿Por qué dice que está en riesgo? Pues por todas las represalias. Parece que hay mucho dinero, hay muchos poderes ocultos detrás de esto. Signo de eso es toda la conflictividad que lleva más de 12 años y no se logra resolver. Pregunto, ¿qué tipo de medidas tiene usted? Yo tengo las medidas cautelares, ¿verdad?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuéntenos, ¿quién es Filemón Flores? Filimón Flores es el esposo de, de Norma Agripina García, y que en ese tiempo fungía como asesor del alcalde. ¿A quién abordó Filemón Flores? Según el mismo Juan López, él me lo dijo, abordó a Juan López, quien fue asesinado hace poco más de 8 meses. ¿Quién es Otoniel Flores? ¿Y qué puesto ocupaba en la víspera de los hechos que nos está hablando? Otoniel Flores es hermano de Filimón Flores, por tanto, cuñado de Norma Agripina García, y creo que en ese tiempo él era el jefe de la UMA, de la Unidad Municipal del Ambiente. Dice que abordó a Esli en los mismos A Esli términos. Vanegas en los mismos términos y ¿Quién con la es Esli misma... Vanegas? Esli Vanegas es una lideresa, luchadora social, ¿verdad?, que coordina la coordinadora de organizaciones populares de la Huancopa, y que forma parte como organización del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
No más preguntas. Gracias. Gracias, abogado. Los observadores tienen Muy buenas tardes, don Gregorio. Mucho gusto. Pues, de parte de nosotros básicamente no fue muy claro, pero sí tenemos otra hojita, ¿verdad? Dentro de su testimonio nos dice que existían pues un acta falsificada, ¿no? Con los agregados. Dijo usted que a esta misma se le hicieron unos agregados ya que no cumplía con ciertos requisitos. ¿Sabe usted cuáles eran los requisitos que no cumplía y fueron agregados a esta acta? Bueno, yo no soy especialista en esos temas administrativos, pero digamos, las mesas de trabajo, de información y reflexión que teníamos, lo primero que va a la empresa es, bueno, para pedir permiso, y lo que le piden es, mire, sí está bien, pero necesitamos las resoluciones de socialización. Y entonces, bueno, ahí en esa primera parte, después parece presentan otra acta donde ya llevaba un número de personas, creo que 101 personas. Pareciera en mi orden lógico, ¿verdad? Pareciera que eso no era suficiente para sustentar en la Secretaría de Recursos Naturales. Y le dije que tiene que decir, bueno, ¿y las personas de dónde eran? Te pareciera que hay otro agregado y dice, ah, mire, es de la colonia Ceibita, de Ceibita Aldea, es de La Lempira y de Guapinola. Aparecen otras 4, ¿ya? Otra sorpresa. Pero pareciera que dice, sí, pero aquí no dice específicamente que se socializaron los temas. Y ya después aparece el acta completa donde ya se incluyen estos temas donde se agregan ya el tema de la planta pelletizadora, donde se le agrega la termoeléctrica, donde se le agregan los otros proyectos que creo que son 3 o 4 que aparecen ahí, ¿verdad? Y ahí ya es el acta que ya conocimos en completo. Pero en las investigaciones administrativas del equipo pareciera que hubo ese procesito. ¿Sabe usted cuál fue la postura que adoptaron las comunidades? ¿En cuál? Perdón. En donde se aprobó el acta. Fue una postura, pues, Es que en el Cabildo del 30 de junio de 2016, creo que ese es el acta que aparece ahí como 83-2016, no hubo ese punto de medida, solo fue para presentar proyectos comunitarios, de desarrollo comunitario. Básicamente. bueno, muchísimas gracias. ¿sabe qué? Gracias. Usar el micrófono, por favor. No, perdón. Padre, usted ha Perdón, es que declarado de adulteración del acta. ¿Sabe quién la adulteró? la persona responsable de las actas es la secretaria municipal. Bien, la pregunta es, ¿usted sabe quién adulteró el acta? No sé a qué se refiere ahí, porque ¿Mm? saber, yo lo que digo, quién responde por las actas, certificaciones, el custodio del libro de actas es la secretaria municipal, que cualquier movimiento obviamente tendría que tener autorización de la autoridad máxima, que es el alcalde. Obviamente que yo no vi puño y letra quién lo estaba falsificando. Eso sería entrar en una cuestión que no me corresponde en ese caso. ¿Qué actividad se ha realizado para verificar quién adulteró el acta? Impertinente, objeción. ¿Cuál es mi pertinencia? Es impertinente, es impertinente. La pregunta es impertinente, por eso objeto.
Sí, pero Él pregunta que qué diligencia se ha hecho él, no le corresponde. No es. No dijo que él, dijo que pertenece. ¿Por qué? ¿Qué diligencias se han hecho para verificar quién adulteró el acta? Y reitero mi objeción, porque no es trabajo de él hacer esa petición, Muy bien, creo que y verificarla. que sin lugar la objeción que ha sido muy amplio, tanto el interrogatorio del Ministerio Público, para que dándose lugar a que se puedan aclarar cuestiones que tal vez nosotros no conocemos, pero en el sector sí se conoce. Voy a ver si abogado, si le entendí la pregunta. Hay un equipo de trabajo en el equipo que hay del comité, hay abogados y todo, hubo investigación administrativa y de hecho por eso es que nos vamos dando cuenta cuál es ese procesito y yo como una persona, digamos, que tengo una gran responsabilidad en la comunidad, pues sí, yo conocí de esos procesos de investigación que lo hace el equipo, ¿verdad? Una investigación que tiene una parte administrativa, ¿verdad? Al usar todos esos documentos y a partir de ahí, pues sí, se van deduciendo cómo se va utilizando y cuál es el caminito aparente que sigue esta acta y este documento que después es utilizado en procesos administrativos como los que ya se han ido mencionando. No sé, por ahí le doy. Su señoría, quisiera que se me permita mostrarle al sacerdote documentos que han sido propuestos y que son medios de prueba. Tengo una copia del acta que presentó el Ministerio Público y tengo también una copia, si quieren pueden usarla que presentar, que presentó el abogado Killer, ¿verdad? Y la otra que está en el expediente expoliado del Ministerio Público. ¿Cuál es el Sí. la presentación? Lo que la idea es que si él conoce esto, que indique a cuál de estas actas que están pues, como prueba se refiere. Él ha dicho pues que doña Norma, quien lo hizo, pues quisiera mostrárselas y que si él sabe, nos diga cuál es el acta que fue alterada. Objeción, Previo, no, muy sincero. Pero previo a eso, para que le pueda contestar, es necesario preguntarle si él ha tenido a la vista de estas actas. Tiene conocimiento de las actas. Padre, perdone, usted ha tenido a su disposición, ha leído para conocer el acta a la que se refiere. Objeción sugiere. Una razón. Excelente. Las actas que yo conocí, como las que usted tiene ahí, son las que pedimos. Primero se pidió la certificación por mediación del CONADE, porque no al comité, después de varias solicitudes, pues no le respondían. Entonces pedimos al comisionado de Derechos Humanos de ir con su representación y pidió el acta. Entonces tuvimos el acta, digamos, que ya tenía esos agregados. Esas son las que vimos, ¿verdad? Y al ver, habían cosas que, no. Por supuesto, sí, si quiere que lea que se fue a la municipalidad a ver el libro original, claro que no. Vi lo que el CONADE, que estaba certificado, que nos había entregado. Esas son las que yo vi, ¿verdad? Y también teniendo el testimonio verbal y fehaciente de quienes estuvieron en el Cabildo Abierto de ese 30 de junio de 2016, en ningún momento se trataron esos puntos. Eso es lo que yo tengo como certeza. Y la pregunta específica, padre, es si usted conoce la acta a la que se refiere, si usted Que la puede leí, reconocerla, que la vi. y si la leyó, si la conoce. Claro que la vi, claro que la leí. Bien, pues, señoría, siendo el que la conoce, le quiero poner a disposición 3 documentos que están,
sí reputados como actas. Objeto la diligencia, porque es capciosa. Es capciosa. ¿Cuál es Es capciosa porque le está poniendo documentos que él toma, que él asume que él debería de conocer. Es capciosa por eso. En lugar de la objeción, creo que Unas estamos copias. en un interrogatorio que nosotros como parte conocemos cuál es el procedimiento del interrogatorio, ¿verdad? Y el que no conoce cuál es el procedimiento del interrogatorio es el testigo, pero nosotros sí lo conocemos en ese sentido. Y partiendo de lo amplio que es el presente proceso, ¿verdad? Sí ha hablado Gregorio Vázquez. ha hablado Gregorio de que él tuvo a la vista Sí, yo tuve el acta que más tuve a la vista, digamos, vamos a ver, el punto 6, el punto que más le agregaron, creo que fue los agregados fue el punto 9 y 10. Fue lo que yo tuve en manos, ¿verdad? Comparando con el otro. ¿Ya? Los que estaban era el agregado que le hicieron, era el punto, eso, donde ya trataban los puntos de la minera, y esas son las que yo tuve en manos. ¿Reconoce alguna de esas actas como la que fue adulterada? Hay 3 actas. Objeción sigue sucediendo. La estructura de la pregunta está mal hecha. Bueno, Permítame, ahora vamos a la exposición primero. Creo que no está muy clara su pregunta, dice la relación. don Gregorio, se han ofrecido como pruebas aquí en la audiencia 3 actas diferentes. La pregunta específica es, ¿a qué acta de estas 3 se ha estado refiriendo? Tienen fechas, sellos y firmas. Lo que yo quiero que quede claro en esta audiencia, ¿a cuál acta se refiere usted que fue A lo mejor adulterada? si me hubiera dado tiempo de subrayarlas y eso, a lo mejor le diría. Pues, Pero no digo, yo no voy a, estamos hablando de 2018. Yo lo que le aclaré y lo dije aquí fue de los procesos de estudio, de análisis, de reflexión que tuvimos ahí. Por supuesto que yo no guardo estos archivos, y diciendo cuál fue el proceso de cómo se fueron usando, y que nosotros, por la investigación administrativa del equipo al que yo tuve conocimiento. Ya, eso es lo que yo le respondí y eso es lo que yo sostengo. de ese equipo que usted refiere, ¿quién fue el que determinó el acta usada supuestamente por la empresa para hacer ese trámite? ¿Quién determinó o identificó el acta adulterada del equipo que usted refiere? No sé si le entiendo bien la pregunta, abogado, pero la que hizo toda la investigación administrativa en este caso fue la abogada Rita Romero, ¿verdad? Con quien fuimos dialogando, y está toda la investigación, y que yo creo que ustedes igual podrían corroborar. Pero no sé si a eso se refiere. Bien. ¿Qué fecha tenía el acta que se utilizó, usted escribe que fue adulterada? El acta, el número no lo recuerdo. No tengo buena memoria para números, solo sé que fue del Cabildo Abierto del 30 de junio de 2016. A partir de ahí es donde empieza todo el proceso del proceso de adulteración. ¿Cuándo se aprobó el proyecto? ¿A qué proyecto se El refiere, abogado? proyecto que estaba sometido a la... No tengo en mente ahorita, no tengo en mente esa fecha. Ok, como ha hablado del tema de la consulta y del cabildo, le pregunto, ¿cuál era el objeto de la consulta? ¿Cuál era el objetivo de la consulta? ¿A qué consulta se refiere, abogado? Perdone, es que no puedo pedir, ¿verdad? Que me
Bien. Vamos a ver si es a lo que yo entiendo. bien. El tema del cabildo abierto. Yo entiendo que hay un reclamo social en relación a que se someta a consulta un proyecto, ¿sí? Está establecido en la ley. Eh, bien, la pregunta es, ¿cuál es la exigencia en el cabildo? ¿Qué se consultaba? Yo creo que en la declaración previa yo dije que lo que la población por medio del comité pedía era que se realizaran cabildos abiertos para informar y consultar sobre estos proyectos mineros, como lo establece la ley, que hay que hacer unas consultas que sean bien informadas, bien aclaradas y con los espacios y los medios que sean necesarios y que no sean de ninguna manera manipuladas. Que se consultara sobre estos temas. Que se consultara en qué sentido. Simplemente que se consultara. Creo que usted O era como abogado sabe que de los medios de consulta privilegiados que tienen las municipalidades son los cabildos abiertos. No quiere decir que no hayan otros, pero ese es el más común y privilegiado que se tiene. Bueno, pues entonces disculpe, ¿cuál era la pretensión en la consulta? Pues consultar sobre los proyectos mineros allí porque no se habían consultado debidamente. ¿Cómo supo que la señora Norma había adulterado un acta? Yo creo que ahí por los documentos que estaban ahí. ¿Sabe si se ha hecho alguna pericia para determinar si es la firma de la señora Norma? Pues no sé si se ha hecho la pericia tal, pues eso ya corresponde a los peritos, supongo, ¿no? No más preguntas. Buenas tardes, don Gregorio. Gracias por su declaración. Solo un par de preguntas. Sí. Ok, usted ya nos manifestó en su relato de dio voz que no estuvo presente, ¿verdad? Y no participó en el cabildo abierto que se llevó a cabo a finales de junio del 2016. Asimismo, ha manifestado que tampoco ha visto el acta original que consta en el libro de actas que al efecto maneja la municipalidad. Dados esos hechos, pregunto, ¿cómo llega usted a la conclusión de afirmar que la certificación del acta 083-2016 es falsa? He visto ya, mire, yo no he visto el cuaderno porque eso, ya el original, ¿verdad? Y de hecho entiendo que está secuestrado por las autoridades pertinentes. Lo que sí vimos fue las copias de las certificaciones a las que comúnmente se comparte, pero las certificaciones que había solicitado el CONADE en vistas a la negativa de acceder a ellas, que aunque es un derecho, en la municipalidad no lo seguían. Ok. En esos movimientos que ustedes hicieron, las varias solicitudes que manifiesta de que se le hicieron a la municipalidad de Tocoa para pedir información de cómo se había socializado y toda la información del proyecto y que dicha municipalidad nunca le dio la información, le hago la consulta. En todos esos trámites que ustedes hicieron, ¿tuvieron conocimiento o la municipalidad les informó y algún empleado o personal de la empresa Inversiones Ecotec había solicitado también certificación de dicha acta? No me consta. No les sabría responder eso. ¿Conoce usted al señor José Ernesto Guindel, que lo tenemos aquí presente? No, solo por referencia, pero saludarlo y eso nunca. ¿Referencia de quién? No, de referencia del abogado. Ah. Pues,
que era el abogado de la minera y todo, y no más. No más preguntas, José. Ahora sí la dejas Muy buenas tardes, señor Gregorio. Buenas tardes. Dos preguntas puntuales. ¿Conoce usted o conocía o conoce a la señora Peña Cortés? No, personalmente no. Igual, por referencia que era la abogada. ¿Referencia de quién? Bueno, como me digan, ¿verdad? Usted, digan, es el abogado de tal empresa, y, pero ya conocerla, saludarla, de ninguna manera. Usted, según entendí en su declaración, tuvo aproximadamente 12 años de vivir ya en Tocoa, está por allá en la iglesia. Me imagino que tiene, o le dice que tribunal que tiene conocimiento si hay grupos sociales que sí están a favor del proyecto minero o no. Bueno, solo puedo hacer una aclaración, yo soy de ahí, Ok. yo soy de ahí, pero por mi formación religiosa y todo, yo salí por un tiempo. Después regresé a la parroquia y estuve como párroco durante 8 años y medio. Fíjate. Y yo creo que hablé ampliamente de la polarización y de toda la ruptura social que hubo. Yo creo que ahí le respondí. No, que solo me dice sí o no. ¿Hay grupos que están a favor o no de la... Una polarización generalmente es eso, unos a favor y otros en contra. Gracias, muy amable. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Feliz tarde. Las bendiciones. Gregorio. Voy a aprovechar, voy al baño, señor Luis. Disculpe, del baño. Muy bien, entonces vamos a dar un proceso de muchos minutos. Perdón, me llamó. Ah, sí, era para para si conoce al señor Ojolín. Para que le diga que se con gusto. Recording stopped.
Recording in progress. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre completo? Buenas tardes, señorita. Orbin Naún Hernández Hernández, ¿Cuál es su número de identidad? 0209-1990-00405. ¿Qué se dedica? Soy bachiller, pero soy agricultor. Trabajo en agricultura. ¿Dónde reside? En la comunidad de Badoancho, por San Pedro. ¿De qué? De Tocoa, perdón. Tocoa, perdón. En orden le hago saber que como parte de los legisladores de la OAD lo que conozca como castigo para que tenga una presente audiencia, esto ante un requerimiento fiscal que se ha presentado contra los señores Norma y Lucía García, que se le supone responsable de la comisión del delito de falsificación de documentos públicos. Los señores Kenia Patricia Cortés y José Ernesto Vindel por el uso de documentos públicos. Estos delitos cometidos en perjuicio de la persona. Le hago saber que la declaración que usted rinda ante este juzgado será tomada como verdadera si en algún momento del proceso se logra acreditar que lo que usted ha dicho que es falso, se le va a iniciar un proceso penal por el delito de falsificación. De acuerdo. ¿Queda entendido? Póngase de pie. Su declaración la va a rendir bajo juramento. Ponga su mano. Cierra la Constitución y la derecha levantada. Levante su mano derecha Otra la izquierda. y repita conmigo. Prometo decir la verdad Prometo decir la verdad y nada más que la y verdad. nada más que la verdad. Hacerle saber, orden que la Puedo hacerlo sentado. Sí, sí, como se sienta cómodo. La declaración que usted rinda debe ser en torno a los hechos por el cual se está acusando, por tanto, como le dije, es una falsificación de documentos y un uso de documentos. De En acuerdo. torno a eso tiene que ir relacionada su declaración y como nada más para procesar, consultarle si los señores Norma y Tina García, si dice Cortés o Ernesto Oliver, ¿tiene algún grado para el fresco con él? No, señor, no los conozco. Ah, muy bien. Solo he visto a la señora. Únicamente para eso, ya que el código De acuerdo. penal exige algunas devoluciones en relación a los testigos. De acuerdo. Va a hablar fuerte, ya que todos los aquí presentes necesitamos escucharle despacio, ¿verdad? Porque se necesita tomar nota de su declaración. Lo más cercano al micrófono que pueda, ya que se está grabando la audiencia y para una futura reproducción. No se necesita, ¿verdad? Para la producción de la misma. De acuerdo. Puede iniciar con su declaración. Bueno, como le digo, como dije al principio, yo vivo en el sector San Pedro, en la comunidad de Badoancho. En el 2015-2016 yo era auxiliar comunitario. Una figura que se utiliza en las comunidades para convocar personas cuando hay algún enfermo que hay que sacarlo en hamaca o cosas así. Entonces formamos un comité de ambiente, comité de defensa de bienes comunes y públicos del sector San Pedro, que posteriormente nos unimos al comité de Tocoa, de bienes comunes y públicos de Tocoa, para generar fuerza. Esto debido a que en la montaña Botaderos se decía que una empresa estaba descombrando y pues pareciera que solo eran rumores según uno creía, ¿no? Al final vimos que comenzó a bajar el río ya con baja cantidad de sedimentos. Eso nos puso en alerta, tomando en cuenta de que el río San Pedro es la fuente de vida nuestra, de 13 comunidades. Y conociendo en algunos lugares como Copán que se han dado grandes daños a los ríos, entonces nosotros tomamos en cuenta organizarlo. A este comité le da validez las autoridades comunitarias como las juntas de agua, patronatos, aglutinada a la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, y ciudadanos que pretenden defender su territorio desde el punto de vista de la ciudadanía. Acabo de declarar que
los fines del Comité Ambiental del sector San Pedro y Tocoa son fines pacíficos y que la defensa es pacífica y que todo lo que no importa, a nosotros no nos importa si hay una empresa o quien sea, o un ciudadano, quien sea, que haga bien o mal. Lo que nos interesa es que el Estado tome acciones si hay algún problema en el sector, y por eso estamos aquí, para que el Estado tome cartas en el asunto. Como venía declarando, en esa fecha, entre 2015 y 2016 en adelante, que comenzó a dañarse el río, nosotros, la primera instancia que tomamos fue la municipalidad. Pedimos, perdón, a la municipalidad información. ¿Quiénes eran? ¿Era una mina? ¿Quiénes eran? Porque eran rumores que decían de alguna gente que trabajaba en la parte alta de la montaña y bajaba a las pulperías a comprar provisión. Entonces ellos decían, no, hay una mina ahí que están trabajando. Entonces, como le digo, eran rumores. Entonces nosotros pedimos información a la municipalidad. Desde 2015, que los organizamos a principios de 2015, pasamos casi un año pidiendo información a la municipalidad y un cabildo abierto para pedir información. Pues estábamos a la expectativa de que nos dieran el cabildo, pues al final hubo una fecha, hubo un cabildo para el mes de abril en la comunidad de Las Mangas, del sector San Pedro, que es la cuenca del río San Pedro. Entonces, lo suspendieron para darle paso a un cabildo en la comunidad de Ceibito. Posteriormente, se dio un cabildo en Las Mangas, 29 de julio. Pues como nosotros decían los trabajadores, ¿verdad? Que necesitaban permisos y un montón de cosas. Entonces, se dio el caso de que nosotros teníamos desconfianza realmente de que se tratara un tema en un lugar donde no era afectada, donde no iba a ser afectado el río. Entonces nosotros, donde había un cabildo, ahí íbamos, como comunidad, y luego como sector San Pedro, y luego unidos con el comité. Pues resulta que dijeron que iba a haber un cabildo en la comunidad de Ceibita y nosotros teníamos la idea de ir primero como sector San Pedro, pues al final con el comité fuimos juntos. Y yo estuve en la comunidad de Ceibita como veedor, porque me interesaba estar, ya que la ley permite de que los cabildos son abiertos, ¿verdad? Y cualquier ciudadano que pertenece al municipio puede estar ahí. Pues ese día llegamos, recuerdo que era ahí por la 1 de la tarde, el cabildo abierto, tomando en cuenta que Ceibita a Tocoa solo está a 10 minutos en carro. Nosotros caminamos 4 horas para estar en Cayo Sierra y después un carro de paila y llegamos. Pues yo recuerdo que en ese cabildo fue bien rápido. Y la agenda que se trató fue una agenda para tratar temas de la construcción de una escuela y un cerco de una escuela en Ceibita. Y otras comunidades ahí cercanas. Más que todo eran proyectos sociales. Allí en ningún momento se ha socializado proyectos extractivos. Ni ASP, ni ASP1, ni termoeléctricas, ni mineras, nada. Ni fábricas, absolutamente nada. Porque yo entiendo el concepto de socializar. La ley permite, la academia habla del concepto de socializar, tomando en cuenta que estos proyectos son tan graves para la salud ambiental y la salud comunitaria, que se tiene que hacer consultas no en una comunidad, en el municipio. Porque tienen un impacto amplio, un radio amplísimo. Entonces, el concepto de socializar es que la persona tiene que tomar decisiones con conocimiento de causa. Los pros y los contras. Técnicamente se maneja, pero ¿en qué va a beneficiar un proyecto de eso y en qué va a afectar? Pues nosotros, es lógico, nosotros fuimos allí para que no se nos fuera a escapar ese espacio por si se sometía a ese acuerdo. Porque el río nosotros ya estaba lleno de lodo. Por un promedio de 3, 4 manzanas que descombraron en el Parque Nacional Carlos Escalera, donde está donde se impusieron ellos.
Y ellos ya estaban aperturando una brecha. Creo que los ingenieros le llaman como camino de herradura, que es una brecha para que pase un carro. Y el río nosotros ya bajaba lodo. En el mes de junio, ¿va? Que es un tiempo que siempre llueve, pero poco, y había lodo cuando nunca había pasado de nosotros. Pues ese día que nosotros llegamos a Ceibita solo se trató, como digo, solo de eso, solo de proyectos sociales, nunca un proyecto minero con nombres que dijera, como ahora se conoce, ASP y ASP2, en ningún momento se ha socializado. Nosotros, como comité del sector San Pedro, estamos organizados desde el 15 de enero de 2015 porque el río nosotros estaba lleno de lodo y para nosotros el río San Pedro es nuestra fuente de vida, como creo que está redundando, pero me gustaría, porque de ahí vivimos, de ahí producimos maíz, frijoles, ganado y la alimentación. Y esa dicha empresa que ya en el 2017 en delante, de octubre del 2017 en delante, el 2018, por ahí los fregaron el río del todo, perdón por la expresión, porque estaba lleno de lodo exagerado. De ahí se dieron amenazas, requerimientos fiscales y los compañeros ahí también. Hay suerte tuve que por ahí viene el asesinato del compañero Juan López, porque en ese contexto lo asesinó. Otros compañeros desplazados en la comunidad de Guapinol, en Ceibita, el compañero Esquivel también desplazado. A la compañera Irma le quemaron la casa. ¿Quién fue? No sé. Pero sí sucedió en ese contexto de conflictividad. Entonces, de hecho a mí me procesaron, el abogado de la empresa, para felicitarlo. Aquí me puso en este juzgado aquí. Y estuve en la tolva encerrado. Ese es otro tema. Lo que quiero explicar es que por esa defensa de nuestra comunidad nos metieron a la cárcel. Pues la corte nos sacó con un amparo y consideró que era ilegal y se me estaba aplicando. Sin el ánimo de hacerme la víctima ni nada. Nuestro río todavía se está recuperando porque el gobierno actual eliminó esas dos concesiones, pero todavía sigue la planta allí, que no sé si está funcionando bien porque yo vivo en la parte de arriba. Ha sido una larga trayectoria de sufrimiento de las comunidades y las madres, que al final son las que sufren por estos casos. Yo sé que esto que estoy haciendo acá puede traer repercusiones. No estoy preparado para eso, pero en honor a la verdad y por la nueva generación lo hago porque los querían eliminar. El sector San Pedro nuestro, el sector San Pedro mide un promedio de 20.000 manzanas y estaban en solicitud de explotación 15.000. Habían concesiones de 100 hectáreas y habían concesiones de 1.000 hectáreas. Y no lo han hecho bajo los parámetros correctos, pienso yo, porque a nosotros nunca se nos consultó nada, absolutamente nada. Tomando en cuenta de que la población tiene que tener el derecho a la información para tomar decisiones y a nosotros nunca lo han consultado, simplemente andaban con un helicóptero ahí midiendo allí y decían los rumores, ahí vamos a explotar y el que se oponga, sabemos que hay dinero para, el gobierno está con nosotros, decía. Allí por el 2013 en delante, hasta el 2020, estuvo esa política institucional en el país de extracción de minerales, bosques y todas. Ahorita en el gobierno actual se eliminaron las concesiones y eso nos da respiro a nosotros. Y ojalá algún día se sepa la verdad y la justicia llegue, porque son unos principios que el Estado debe proteger al más débil, hombre, si es el más vulnerable. Y no se trata de esto una lucha de clases, se trata de hacer la sobrevivencia de las comunidades postergadas. Imagínense, yo camino, ahora que ya logramos echar una brechita, camino 2 horas en motocicleta por unos ríos para llegar pues, a la ciudad en tiempos de chubasco. Se nos mueren nuestras compañeras allá, mujeres por parto y cosas así. Y ojalá la justicia algún día defienda al más débil, que es lo que siempre creemos. Y por eso estoy aquí. No lo hago sin el sentido de venganza, ni mucho menos
porque quiera fregar a alguien, no, de ninguna manera. Yo quiero que mi río siga existiendo como ha existido miles de años. Muy bien. Si no tiene más que agregar a su declaración, procedemos al interrogatorio. Sí, creo que sí. Solamente esta Sí. declaración. Sí. Muy bien. Ahora tengo que decir propuesto por parte del abogado del señor Zúñiga y dice el interrogatorio. Buenas tardes, señor Hornos. Puede ser. Ya nos comentó que usted era del sector San Pedro. Sí, soy del sector San Pedro, tomando en cuenta que en el tiempo del MISH, la Iglesia Católica ordenó en las cuencas de los ríos para mejor coordinación por el desastre. Y el sector San Pedro, como el río se llamaba Río San Pedro, entonces son 13 comunidades y yo vivo en la comunidad de Lodaña. Usted comentó en su declaración que ustedes como comunidad habían hecho una solicitud de un cabildo abierto. ¿Cuál era la finalidad de ese cabildo? Bueno, como habían los rumores, ¿va? Y alguna gente que trabajaba en la montaña bajaba a comprar a las pulperías y decían que trabajaban, que iban a explotar una mina. Entonces, como le digo, nosotros somos de la zona, descendientes de la zona de Copán, y allá donde las minas han entrado han dejado sin agua a las comunidades. Debido a esa preocupación, nosotros solicitamos por más de un año a la municipalidad de Tocoa un cabildo abierto para pedir información y en nuestra ingenuidad que nos apoyara la alcaldía municipal a parar un proyecto minero porque los iba a dañar el río. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron ustedes de la municipalidad a esta solicitud? Bueno, inicialmente fue un año de espera. En una emergencia, un año de espera. Cuando se dio fecha, recuerdo en el 2016, un mes de abril, lo suspendieron como 2 veces. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una caminata en el marco del Día de la Tierra pidiendo información. Ni tan siquiera pedíamos que el alcalde los apoyara. Información porque no tenía información quiénes eran, por qué lo hacían, ni qué beneficios o consecuencias tenían, ¿no? No que pedíamos información y se los denegó por más de un año. Usted también dijo en su declaración que se dieron cuenta de que una empresa estaba localizada en la montaña de Botaderos. ¿Qué empresa es? En ese momento, los rumores decían que era una empresa minera, en sí, empresa minera. No sabíamos nombres en ese momento, pero sí decían una empresa minera. Entonces, por eso nosotros pedíamos información a la alcaldía. ¿Sabe usted el nombre de la empresa? Posteriormente, ya cuando nosotros tuvimos en el cabildo del sector San Pedro, que el señor alcalde dijo que era ENCO y después Pinares, hasta ahí supimos solo eso. Lo demás no sabemos de quién era ni nada, pues. ¿Sabe usted por qué se realizó este cabildo en Ceibita? La verdad no sé. Nosotros en ese momento íbamos a cualquier cabildo que hubiera para tener información y porque teníamos dudas por las cosas que se han dado en otros lugares, que teníamos información, que utilizan cualquier cabildo para legalizar cosas cuando no tienen la aprobación de la población. ¿Cuál era la finalidad de ese cabildo en Ceibita? Pues yo lo que escuché en la lectura de la agenda fue de proyectos comunitarios como escuelas y cercos de algunas escuelas. Eso es lo que yo escuché cuando estuve en el cabildo. No se habló nada de socialización de proyectos activos mineros. Una gestión, la pregunta sugestiva. Como que le está sugiriendo, el artículo 130 del Código Procesal Penal ya nos establece los parámetros para No se le hizo, bueno, ¿se le hizo a ustedes algún tipo de consulta? Bueno, a las personas de la Ceibita se le hizo un tipo de consulta aparte de la socialización de
de los proyectos comunitarios. Objeción, la pregunta es sugestiva. O sea, ya. Además, Tiene que replantearle la pregunta. Entiendo cuál es su fin, ¿verdad? Pero como le explico ya las cosas que puede responder. bueno, aparte también que él hizo un comentario, ¿verdad? Donde dijo que pues no había socialización del proyecto minero. El punto de la pregunta, Susana, en todo caso sería que si aparte de la socialización de los proyectos comunitarios se tocó otro punto. Puede ser. Yo recuerdo que ahí solo se habló de proyectos comunitarios, comprendiendo yo, si me permite, señoría, el concepto de socialización, que es tomar decisiones con la debida información de lo que puede favorecer algo o lo que puede dañar algo. Ahí está, en Google, pueden buscarla. Si ustedes son profesionales, entienden el sistema, la expresión de socialización, que es tomar decisiones con la debida información, los pros y los contras. ¿Cuánto tiempo más o menos duró este cabildo? Yo creo que 1 hora por ahí. Sí. Bien. Sí. Gracias. Ordin, usted habló de cuántos cabildos ahorita. Inicialmente hablé del cabildo del sector San Pedro que estaba en solicitud, pero como lo habían suspendido, perdón, para entender, cómo lo habían suspendido y nosotros teníamos serias dudas, como el río estaba afectado y no se lo resolvía hace 1 año, a cualquier cabildo que había, nosotros íbamos para obtener información y por los casos que se habían dado aquí en Atlántida por algunas hidroeléctricas que metían el punto en lugares donde no era afectada las comunidades, un proyecto de esto de... Usted le contestó ahorita al acusador que el cabildo duró 1 hora. ¿A qué cabildo se refiere? ¿Qué fecha? Al cabildo de Ceibita. ¿Qué fecha? De la fecha, más no recuerdo exacto de que me digan, pero yo recuerdo que fue en el 2016, en junio, parece que fue por el 30, por ahí, pero fue en Ceibita de ese cabildo. Bien. ¿Qué se trata específicamente ahí a socializar? Bueno, eso no era socializar. Si se habló de escuelas y cercos de escuelas, solo les preguntó que era aprobada tal proyecto que solicitaban de escuelas y cosas así. Por eso a mí me sorprende cuando se dice que hay un acta y en ese cabildo no se habló de actas de minera ni nada. Bien, pero también después habla sobre un cabildo abierto y usted refiere literalmente que el alcalde dijo en Copinares. ¿A qué cabildo se refiere? Al cabildo en Las Mangas, creo que fue el 29 de junio, en Las Mangas, que yo fui parte y expuse en ese cabildo. Ok. ¿Ese cabildo fue antes o después? Fue después. Primero el de Ceibita. Ajá. Y después el de Las Mangas. Porque el de Las Mangas lo habían suspendido como 2 veces. Era para abril. Lo suspendieron para julio. Y en ese trayecto que nosotros queríamos información, íbamos a cualquier cabildo que hubiera. O cualquier conversatorio en Tocoa. Porque queríamos información de por qué el río de nosotros estaba siendo dañado y quién era. Esos desconocidos que habían allá eran mina o qué era. En ese cabildo posterior al del 30 de junio, donde se acaba de decir que usted expuso, ¿qué expuso? En el sector San Pedro, yo lo que expuse fue porque ahí fui parte como autoridad comunitaria. Yo expuse, nos pusimos de acuerdo entre todas las comunidades, de qué servía una brecha, de qué servía una escuela, si un proyecto minero iba a dañar el río, que es la fuente de vida. Y entonces propusimos entre todos, no uno solo, sino que el mismo lo presentamos de las 13 comunidades, 12.
Una de ellas es que no vino por la distancia, no sé, pero no vino. Que el alcalde nos diera información de qué es lo que estaba pasando, si era mina o qué era, o explotación de bosque o qué era. Y pedíamos información nosotros y que el alcalde los ayudara. Pero estamos hablando que esa solicitud nosotros la estamos haciendo un año. ¿De qué mina hablaban? Pues el señor alcalde al final dijo de ENCO. Y de ENCO. Y él habló de ENCO. Y ahora que yo he estado en el comité, ENCO la misma Pinares. ¿Quién era quién era secretario municipal en ese cabildo del que me está hablando ahorita? Una señora Norma Agripina. ¿Usted la vio ahí? Ahí estaba. No más pregunto. Por elaborar rentabilidad. Perdón. Perdón. Usted, quiero tener claro, dijo que el cabildo de la Ceibita había sido en 30 de junio. Y después dice que el cabildo de San Pedro fue el 29 de junio. De Un julio. día después, de julio. Sí, 29 de julio. Gracias. Bien. Nos dijo usted que específicamente usted había había tenido una participación y se refirió a que de qué servía una escuela si dañaban el río. Ujú. Y que luego el alcalde le respondió sobre la mina. Sí. Entonces, antes había dicho que no se había hablado del tema de la mina. ¿Cómo debemos entender nosotros? Le explico. ¿Se habló o no se habló de ese tema? Mire, nosotros no teníamos información oficial de que era mina o explotación de bosque. Lo que sí veíamos nosotros, sin ser ingenieros, que el río estaba lleno de lodo. Tomando en cuenta lo que pasaba en Copán y las hidroeléctricas aquí en Atlántida, nosotros platicábamos y decíamos, sea lo que sea, mina, hidroeléctrica, lo que sea, ¿de qué nos sirve una escuela que nos den una brecha que nos hagan porque no teníamos brecha? Si se nos daña el río, entonces, ¿cómo vamos a vivir? Fue en ese cabildo cuando el señor alcalde habló de la mina, de ENCO y el mismo lugar de explotación, hoy es Pinares. Bien, usted dice que fue en ese cabildo que el alcalde habló de ese tema. ¿A cuál cabildo se refiere donde el alcalde tuvo esa discusión con usted? Fue en el sector San Pedro, porque nosotros presentamos un proyecto de que queríamos información y él, lejos de darnos información, se comenzó a contradecir de que ustedes no quieren el desarrollo y cosas así, y ahí es donde apareció esa frase ahí de empresa minera. Ese del sector San Pedro, y me ayuda a entender en qué se realizó. El 29 de julio ¿De qué año? del 2016. Y el de Ceibita fue el 30 de julio del 2016. De junio del 2016. Perdón. Okay. Estamos hablando de 29 días de diferencia entre uno y otro. Bien, una última pregunta. ¿Recuerda si en ese cabildo donde trataron el tema se refirieron al asunto de esta empresa?
¿Se tomó alguna resolución? Pues nosotros a nosotros no dieron ninguna resolución hasta que solicitamos el acta. La resolución que se tomó fue que nosotros fuéramos a dialogar con, con otras comunidades, al cual nosotros pedíamos información quiénes eran certificadas y la resolución que tomaron en las mangas fue esa resolución, que nosotros la conocimos meses después de que nos dieron el acta del sector San Pedro. ¿Cuál fue la petición que hicieron ustedes como comunidad en ese cabildo de El su sector San Pedro. comunidad? Pedíamos información que nos dieran que qué era lo de arriba. ¿Era mina, era hidroeléctrica o qué era? Porque el río estaba bajando lleno de lodo y andaban desconocidos que venían a las comunidades a comprar provisión. En ese momento, la única información que dio el alcalde fue de que era ENCO, y posteriormente nosotros dimos cuenta que el mismo punto de explotación era Pinares, ya en el 2018-17, cuando ya no me procesó solo ENCO, sino que me procesó Pinares a mí. Me carcelaron 2 años y medio. ¿Qué moción presentó la comunidad? Le repito, información, le pedimos al alcalde que qué era, si era mina o era hidroeléctrica, porque no, el río estaba bajando lleno de lodo. Y lo hicimos todas las comunidades, no solo Babancho. Malafalda, Las Mangas, Pinalito, San Isidro, Miangul, Las Minas, Las Brisas. 13 de las 13 comunidades, 12 presentaron la misma solicitud. Hacemos pregunta. Abogado Ramón, ¿tiene pregunta? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Tengo un par de preguntas. Cuando usted declara que una empresa se encontraba más o menos aproximadamente en el 2015 y 2016, una empresa se encontraba descombrando en el sector, o no sé el nombre de la empresa específicamente que estaba realizando esas actividades. En ese momento, nosotros no teníamos información de nombre, hasta que el señor alcalde en el Cabildo de Las Mangas dijo nombre. Pero dijo ENCO, pero hay que aclarar algo. El mismo punto donde estaba descombrando ENCO es el mismo punto que explota Pinares hoy, que estaba explotando Pinares. ¿Conoce usted al señor José Ernesto Lindel, que lo tenemos aquí presente, de camisa No, no lo blanca? conozco. No, ni antes lo había visto. No lo puede reconocer que estuvo participando en alguno de esos cabildos en los que ustedes estuvieron presentes. Su medida sugiere impertinente. Con lugar lo que sea. Vamos, pregunta. Abogado, ¿tiene pregunta? Muy bien. Yo solo tengo una pregunta, solo para hacer siendo que ustedes pues, residen en el lugar y que tiene conocimiento de estas empresas que han estado explotando. Mencionó a ENCO y Pinares, que son una sola empresa. Para mí, ¿Yo entendí? el señor alcalde en el Cabildo de Las Mangas, él habló de ENCO. Y en el mismo punto donde estaban cortando bosque y donde lo bajaba el río de lodo, que es el brazo del río San Pedro, que es el río San Pedrito. El río San Pedro lo forma el río San Pedrito, el río Escondido y el río Miangul. Y eso está en el punto de la quebrada de la Hielera, en el Parque Nacional Carlos Escalera, donde el punto que estaban explotando ellos, ENCO, es el mismo que está explotando ahora, que explotó esta inversión de los Pinares, que ahorita está detenida porque el gobierno la detuvo hace año y medio por ahí. No estoy seguro, no recuerdo muy bien si es año y medio o 2 años. Que es el Parque Nacional, la zona núcleo.
según el ICF. ¿El cabildo abierto realizado en Las Mangas es el mismo que refiere a San Pedro? Sí, Las Mangas es parte del sector San Pedro, Ceibita es parte de otro sector, que ahí solo fui veedor, y en Las Mangas sí fui parte. Muy bien, no, solamente sigo. Muy agradecido. Perfecto. Gracias. Continuando con la evacuación de los medios de prueba, el Ministerio Público propone, lo vamos a evacuar conforme a la proposición de la inspección del libro de actas. Son 54 que corresponden a los años 2015-2016 de la Municipalidad de Tocoa, Colón. Con los documentos utilizados por los imputados José Ernesto Vindel, Peña Rico y el documento extendido por Norma Agripina García. Serían 3 documentos. Presentado por señor Lendel, presentado de la elaboración. Ahí está, hay que compararlo con lo que dice el acta y con La del CONAL. correcto. Estas actas ya han sido puestas a la vista al Ministerio, a la Defensa, a los acusadores, es necesario para efecto del proceso que sea dada la lectura. Para mí no. Para mí. Los defensores. Son 3, la comparación, entiendo yo que la inspección va a dar comparación, ¿verdad?, de el libro de actas, de lo que contiene el libro de actas, los documentos que fueron presentados por los abogados José Ernesto Vindel y Peña Rico, que son los que se encuentran embalados, y el consistente en la certificación que se encontraba en posesión del CONAL. Son 3 entonces. ¿Cuáles serían? Vamos a ver, aquí está el libro. Sí, comparar el libro con 3 Con actas. las Sí. actas usadas que fueron las que presentaron Una- ante Serna, que son estas. Sí, son, pero hoy leí 3. Sí, O solo 1. el documento que se extendiera por el CONAL, Ah, eso es del CONAD. esta es la del CONAL. Ojo. Son 3. Han sido puestas a la vista de los defensores, ¿verdad? Si fueron analizadas y no hay ningún inconveniente, las podemos dar por recibidas. Pero de lo contrario, sí, para la cuestión de lo mismo, siendo que Para la evacuación, yo sí solicitaría que se nos envíe a ver que se determine, como son 3 años, que se determine qué es lo que se insertó en las actas supuestamente falsas, porque es la acta original, ¿ok? Que es la que está en el libro. Entonces, que se deje determinado de manera concreta qué fue lo que se insertó en las supuestas actas falsas, los puntos específicos, porque según lo que yo he entendido es punto 8, punto 9, entonces que se especifiquen concretamente y que también se determine si en las actas supuestamente falsas aparece una firma, de quién es la firma y en base a qué, o sea, cuál es el cargo que tiene en las que supuestamente son falsas, como en el original, ¿verdad? Que en el original también tiene que aparecer una firma. Yo quiero que eso sí quede bien especificado y bien claro ahí en el texto. Habría que ir a la acta 83-2016 del libro de correcto, eso.
si fue al inicio, si fue en medio, si fue al final la alteración, y qué punto, para que entendamos mejor. Permiso. Bien, este es el acta 83/2016. Y la vamos a comparar primero con el acta. El punto específico Sí. donde existe la controversia. Correcto. De esta acta no hay duda que fue extendida por Norma Agripina García, porque esta acta es la que entrega el CONADE a solicitud. Y ella misma, en la prueba número 12, si ustedes la pueden ver, en la prueba número 12, ella se entrega al CONADE de esta acta. Esta. En la prueba número 12, el folio. Acá. Acá está. Aquí está. Ok. Esta acta, este documento es original, está certificado. Esta acta le entrega Norma Agripina García al CONADE el 5 de febrero del 21. 5 de febrero en el 21. Esta acta es entregada por Norma Agripina. De esta no hay duda. Ahora, al comparar... Veo. Donde dice ¿Qué que se fecha es entregó. la certificación, abogado? 3 de noviembre de 2016. Esta acta le entrega a ella, se le entrega al CONADE. Ahí está recibida por el CONADE y es la que nosotros decomisamos el 24 del 25. Ahora, cuando leemos esta acta, específicamente en el renglón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, no, 18. En el renglón 18, de arriba hacia abajo, dice, y la presencia de 9 comunidades haciendo un total de 101 representantes del sector. Ojo, en esta acta, dice relacional municipal y la presencia de 9 comunidades representantes del sector. La original dice 9 comunidades. La original dice 9 comunidades representantes del sector, pero esta dice haciendo un total de 101 representantes del sector. Esta está alterada. Y está alterada por Norma Agripina García. ¿Dónde está la firma de que ella la entregó? Aquí está. Está entregada está recibida por el CONADE. Ajá, en ¿en dónde está? 2016. Porque en la Permítame. demás tiene firma. Permítame. Aquí está recibida por el CONADE. Recibida por el CONADE, ¿sí? Y aquí está el informe ejecutivo, también propuesto, donde el CONADE dice que el 3 de febrero se solicitó a la alcaldía municipal esta acta y que le entregó el 5 de febrero. Solo quiero saber dónde dice que ella la entregó porque No, escúchame. Este es un libro donde dice Norma Agripina que entrega el libro donde están las copias certificadas del libro de registros de entrega de certificaciones de punto de acta. Ella lo entrega. Y aquí está el acta que ella entrega. la nota que está buscando. Pero, Creo que está claro. Bien. Sí, si vemos ahí son libros de registros o controles que se llevan como en cualquier institución para poder entregar certificaciones. Correcto. Sí, seguidamente. Si nos vamos a la última página del acta que entrega Norma Agripina García, en el renglón 10 de arriba hacia abajo, dice, pero mi sorpresa es que los que han participado han dicho que sí están de acuerdo. Escuché que esta compañía EMCO ya está haciendo obras. Y en esta acta... ¿Qué punto es, abogado? ¿Tiene algún punto? Porque sí tiene punto. Sí tiene punto. Punto 8. Punto 8, última página, renglón número 10, de arriba hacia abajo. Esa es la que entregó el 5 de febrero. Es la misma acta de la que estamos hablando. Sí,
Sí, no, ¿usted se refiere a la certificación? No, sí, la que de la CONADE es la misma de Correcto, febrero, ¿verdad? correcto, Sí. correcto. Y aquí dice, si están de acuerdo, en apego escuché que esta compañía, y le agregan EMCO. Le agregan EMCO. Le agregan EMCO. Aquí está agregado EMCO. Obviamente, Pero la sí, secretaria es el municipal. poder No, legítimo. pero está agregado EMCO. Ahora, si Pero- comparamos, Entonces, esto también está alterado. Muy bien, totalmente. creo que ya esas cuestiones ya les queda Exacto, sus para- conclusiones, ¿verdad? Así como él mismo dice que se agrega dudando de esto, y este es el punto de comparación, mi consulta es, ¿eso supone que esto está alterado? lo voy a hacer en mi conclusión. Ah. Ahora me permite la otra. Bueno. Entonces sería sobre el punto 8, ¿verdad? Para ¿Solo punto usted, sí, 8? para usted, Punto sí. 8. Ah, Sí, es el principio y el punto 8. Ahora, si comparamos, Esto, vamos a ver, Sí, para perdón. llevar un orden, esto en relación a la certificación entregada por CONADE y el libro el de libro, imagen. así. y el libro de acta. Ahora, y la utilizada por el señor Lindell, que también presenta la misma alteración, 101 representantes. Y en esta, en la primera, aquí no aparece la palabra M. Y en la otra, que utiliza la señora Kenia Cortés, está totalmente alterada. Porque aquí ya agregan, antes de las 9 comunidades, perdón, después de las 9 comunidades, agregan Aldea Ceibita, Colonia Ceibita, Asentamientos La Lempira, Guapinol, haciendo un total de 101 representantes. Y también agregan en la solicitud número 1, punto número 5, proyectos ASP, ASP2, planta de beneficio de Ecotec y su planta de energía eléctrica de 50 megawatts. Esto en el punto número 5, pero también se agrega en el punto número 8, discutir la socialización y desarrollo de los proyectos mineros ASP, ASP2, planta de beneficio Ecotec y su planta de energía eléctrica de 50 megawatts. Y al final, vuelven a decirlo en el punto número 3, en el acuerdo, se discutió y aprobó todos los presentes la socialización y desarrollo de los proyectos mineros ASP, ASP2, planta de beneficio Ecotec y su planta de energía eléctrica de 50 megawatts ubicados en el municipio de Tocoa. Estas están totalmente alteradas. Y hay otros utilizados por el señor Lindell Wainwright, Y en todas casas la firma supuestamente de normalidad. correcto, pero el documento que sí efectivamente ella extendió es este decomisado al CONADE, sin lugar a dudas. Y lo demás me lo reservo para conclusión. Bueno, esto es en relación a la inspección de la documentación. Tenemos en este momento a la evacuación del video y el acta de cabildo abierto de fecha 29 de julio del año 2016, que consta en el libro de actas, igual como 54, 2015, 2016, la multiplicidad que tocó atrás. No, pero bueno, vamos a hacer para allá. Para que sea cámara, ¿no?